Sistema nervioso central. Nuestra cabeza alberga las partes más importantes del sistema nervioso, el encéfalo y la médula espinal. Juntos forman una red por la que circulan los impulsos eléctricos que controlan todas las actividades del cuerpo. El encéfalo está compuesto por el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. A la médula espinal, por su parte, la integran múltiples ramas como a un árbol que contienen las fibras nerviosas que se extienden por todo el cuerpo. El cerebro es el órgano más importante de nuestro cuerpo. Constituye el 92% del sistema nervioso central. Es la computadora más completa y compleja de la que se tiene noticia. Cuenta con el sistema operativo más avanzado de todas las especies vivientes de la Tierra. El cerebro humano se distingue por su eficacia al pensar, es decir, para ordenar, dar sentido e interpretar la información que le llega. El pensamiento nos permite cambiar constantemente esta información para formar nuevos conceptos, tomar decisiones y producir nuevas ideas. Y por increíble que parezca, el cerebro también aprende sobre las emociones. Este aprendizaje cambia nuestro funcionamiento interno de forma muy precisa. Las glándulas comienzan a producir sustancias, la respiración se acelera o se detiene y puede cambiar la tensión de nuestros músculos o nuestra postura. Tenemos poco control sobre las reacciones fisiológicas ante una emoción. Por eso no podemos evitar sonrojarnos en una situación embarazosa o que el corazón se acelere frente al peligro. El cerebro y el sistema nervioso en su conjunto están en riesgo constante de disminuir sus funciones debido a la edad, las enfermedades o el abuso de sustancias dañinas. Su regeneración es prácticamente imposible. Hola, bienvenidos a esta clase de anatomía del encéfalo. Mi nombre es Laura Alonso y soy la profesora responsable de la asignatura de neurociencia. En la sesión de hoy vamos a hablar de la anatomía del sistema nervioso central, más concretamente del encéfalo. El objetivo es que aprendáis a localizar las principales estructuras que forman parte del sistema nervioso central, así como las funciones más importantes de cada una de ellas. Si nos fijamos en esta primera imagen, podemos observar que el sistema nervioso central está formado por el encéfalo, que comprende todo aquello que está incluido en el cuadrado amarillo, y la médula espinal, que es todo lo que queda fuera del cuadrado amarillo. En la sesión de hoy, como decía al comienzo, nos vamos a centrar en analizar las estructuras que forman parte del encéfalo, es decir, de todo lo que queda dentro del cuadrado amarillo. Para mostrar las diferentes estructuras del encéfalo vamos a emplear imágenes tridimensionales procedentes de la base de datos Body Parts 3D. Pero antes de comenzar a describir todas estas estructuras y sus funciones, vamos a comentar algunos aspectos que nos van a ayudar a comprender mejor la localización de estas estructuras. Tal y como podéis observar en esta imagen, nuestro cerebro tiene 3 dimensiones. Es por ello que todos los neuroanatomistas emplean un sistema tridimensional de coordenadas para describir la localización de las diferentes estructuras. En concreto utilizan los siguientes 3 planos. En primer lugar, el plano sagital, que discurre de manera vertical a lo largo de la línea media, separando el encéfalo en 2 mitades simétricas, derecha e izquierda. En segundo lugar, el plano horizontal, que discurre en paralelo al suelo y divide el encéfalo en una parte superior y otra inferior. Finalmente, el plano frontal, también conocido como coronal, que divide el encéfalo en su parte más anterior, también denominada rostral, y su parte más posterior, también denominada caudal. Teniendo en cuenta esto, vamos a comenzar ya a describir las principales estructuras que se encuentran en el encéfalo. Si recordáis, la parte que estaba incluida dentro del cuadrado amarillo de la imagen que presentamos previamente. De arriba abajo, es decir, empleando el plano horizontal de lo más superior a lo más inferior, podemos dividir el encéfalo en varias partes. La más superior se denomina telencéfalo, es la estructura que aparece coloreada de gris en la imagen. Por debajo del telencéfalo se encuentra el diencéfalo. En esta imagen de la izquierda no aparece dado que se encuentra oculto por el telencéfalo. A continuación se encuentra el mesencéfalo, que es la imagen, que en la imagen aparece pintado de marrón oscuro. Después se encuentra el metencéfalo, que se corresponde con las estructuras pintadas de rosa y rojo, es decir, el puente de Barolio y el cerebelo respectivamente. Finalmente encontramos el mielencéfalo o bulbo raquídeo, coloreado de marrón clarito. En las siguientes diapositivas vamos a ver cada una de estas partes, comenzaremos por las más inferiores e iremos ascendiendo hasta las más superiores.
Veamos en primer lugar el mielencéfalo o bulbo raquídeo. Como decíamos, es la estructura que se encuentra en la parte más inferior del encéfalo, situándose por encima de la médula espinal. Su configuración estructural es además parecida a la de la médula espinal. De hecho, las funciones que realizan ambas estructuras, es decir, la médula espinal y el bulbo raquídeo, son similares entre sí y se centran en la conducción de impulsos nerviosos sensitivos y motores. En este sentido, el bulbo raquídeo contiene gran cantidad de fibras nerviosas, sensitivas y motoras que transmiten señales entre el resto del encéfalo y el cuerpo. De esta manera controla actividades importantísimas para que el organismo se mantenga con vida, como las actividades respiratorias, gastrointestinales, cardíacas o vasoconstructoras. También regula la secreción de jugos digestivos y cumple con funciones reflejas como la deglución, la tos, el vómito o el estornudo. Por su interior discurre además una gran parte de la formación reticular o sistema reticular activador ascendente. Se trata de una compleja red de fibras y un conjunto de núcleos implicados que participan, entre otras funciones, en el sueño, la atención, el movimiento, el mantenimiento del tono muscular y varios reflejos cardíacos, circulatorios y respiratorios. Por encima del bulbo raquídeo se localiza el metencéfalo. Además de albergar también parte de la formación reticular que acabamos de describir, cuenta con dos estructuras. Una de ellas es la protuberancia o puente de Barolio, que se sitúa inmediatamente por encima del bulbo raquídeo y es una masa de fibras que conectan ambos lados del cerebro, además de unas partes del cerebro con otras. Participa en funciones sensoriales y motoras como los movimientos oculares, las expresiones faciales o los ritmos de sueño y vigilia. Otra parte es el cerebelo, que se sitúa por detrás de la protuberancia y se encarga de controlar las órdenes que la corteza cerebral envía al aparato locomotor a través de las vías motoras. Cuando se produce una lesión en el cerebelo aparecen desórdenes motores relacionados con la ejecución de los movimientos o el mantenimiento del equilibrio y la postura. Por encima del telencéfalo se sitúa el mesencéfalo. Si realizamos un corte horizontal del mesencéfalo, encontramos que también está formado por dos partes. Por un lado está el tectum, que es la parte del mesencéfalo que incluye los tubérculos cuadrigéminos inferiores, que tienen una función auditiva, concretamente coordinan los movimientos de la cabeza y del tronco en respuesta a estímulos auditivos, y los tubérculos cuadrigéminos superiores, que tienen una información visual, en concreto coordinan los movimientos de los globos oculares en respuesta a estímulos visuales. Por otro lado está el tegmentum, que tiene, además de una parte de la formación reticular, contiene también a la sustancia negra y a los núcleos rojos. Ambos son importantes componentes del sistema sensitivo motor. Por encima del mesencéfalo se sitúa el diencéfalo. Entre las estructuras más importantes que contiene destacan el tálamo, el hipotálamo, la hipófisis, los cuerpos mamilares y el quiasma óptico. El tálamo es la estructura más voluminosa de esta zona. Está formada por dos masas situadas bajo los hemisferios cerebrales. Constituye la vía de entrada para todos los estímulos sensoriales excepto el olfatorio. Además está conectado con la corteza y filtra los estímulos que llegan a ella. El hipotálamo es un pequeño órgano que se sitúa en la base del tálamo. Esta estructura se encarga de mantener la temperatura corporal, regular ciclo vigilia-sueño, es responsable del control de la expresión fisiológica de la emoción y regula la ingesta de alimentos y líquidos, ya que presenta unos centros que regulan el hambre y la saciedad. Además regula la liberación de hormonas por parte de la hipófisis, que es la siguiente estructura del diencéfalo que vamos a ver. La hipófisis se localiza por delante del hipotálamo. Es una glándula con función neuroendocrina que regula el funcionamiento de todo el sistema hormonal. Los cuerpos mamilares, también llamados tubérculos mamilares, son dos esferas grises encargadas de la recepción de los impulsos nerviosos de la amígdala y el hipocampo y del envío de estos impulsos hacia el tálamo. Se sabe que participan también en los procesos de memoria. Finalmente, el quiasma óptico es la parte del diencéfalo donde se cruzan las fibras de los nervios ópticos. A partir de este entrecruzamiento, la mitad de las fibras procedentes del nervio óptico derecho pasan al lado izquierdo y viceversa. En esta imagen, que se corresponde con un corte sagital del encéfalo, podemos ver estas estructuras que estamos comentando. Nos podemos fijar, en primer lugar, en el tálamo, la estructura más voluminosa del diencéfalo. En la base del tálamo se localiza el hipotálamo y justo por debajo del hipotálamo la hipófisis.
Además, podemos apreciar los cuerpos mamilares y el quiasma óptico. Finalmente, vamos a describir el telencéfalo. El telencéfalo está formado por la corteza cerebral por un lado y un conjunto de estructuras subcorticales por otro. La corteza cerebral es la parte más voluminosa del encéfalo. Filogenéticamente es la parte del encéfalo de aparición más reciente si se compara con las otras áreas que hemos descrito. Se trata de una fina lámina de neuronas interconectadas que recubre los hemisferios cerebrales. En ella podemos observar un conjunto de prominencias y surcos o cisuras que proporcionan a la corteza su característica apariencia en forma de pliegues. Para que os hagáis una idea, tan solo un tercio de la corteza se encuentra expuesta a la superficie, dado que el resto se encuentra plegada hacia adentro. Una de las cisuras más grandes que podemos localizar en la corteza cerebral es la cisura longitudinal que divide la corteza en dos hemisferios cerebrales, un hemisferio cerebral izquierdo y un hemisferio cerebral derecho. No obstante, ambos hemisferios se encuentran comunicados entre sí por medio de un conjunto de fibras que reciben el nombre de comisuras cerebrales. La comisura cerebral más grande es el cuerpo calloso y, como decíamos, se encarga de comunicar los dos hemisferios cerebrales para que intercambien información y funcionen de manera coordinada. Otras cisuras también relevantes son la cisura de Rolando o surco central, la cisura de Silvio o surco lateral y la cisura parieto-occipital. Estas cisuras marcan los límites de los lóbulos cerebrales, que son partes de la corteza cerebral que dividen el encéfalo según sus funciones. Encontramos 4 grandes lóbulos: frontal, parietal, temporal y occipital. El lóbulo frontal se sitúa en la parte anterior del encéfalo, por delante de la cisura de Rolando. Contiene a la corteza motora primaria encargada del control de los músculos del cuerpo. También incluye el área de Broca, que se relaciona con la producción lingüística y oral. Finalmente, parece ser el sustrato neuroanatómico de las funciones ejecutivas. Estas son un conjunto de habilidades cognitivas que permiten la anticipación y el establecimiento de metas, la formación de planes o el inicio de actividades, la autorregulación de tareas o la habilidad para llevarlas a cabo de manera eficiente, entre otras. El lóbulo parietal, por su parte, se encuentra por detrás de la cisura de Rolando y por encima de la cisura de Silvio. Contiene la corteza somatosensorial primaria, encargada de las percepciones sensoriales como la sensibilidad, el tacto, la percepción, la presión, la temperatura o el dolor. Por su parte, el lóbulo temporal se localiza frente al lóbulo occipital, por debajo y detrás de la cisura de Silvio. Contiene neuronas relacionadas con la comprensión del lenguaje. También desempeña un papel importante en tareas visuales complejas, como el reconocimiento de caras. Además, incluye un conjunto de estructuras que parecen ser básicas para los procesos de aprendizaje y memoria, como el hipocampo. Finalmente, el lóbulo occipital se encuentra ubicado en la parte posterior del cerebro. Contiene la corteza motora primaria, encargada de procesar los estímulos visuales que llegan de la retina. Como decíamos anteriormente, el telencéfalo está formado por la corteza cerebral y un conjunto de estructuras subcorticales, es decir, que se encuentran por debajo de dicha corteza cerebral. Veamos cuáles son las estructuras subcorticales más importantes. Por un lado tenemos el sistema límbico y por otro tenemos los ganglios basales. El sistema límbico es un conjunto de estructuras que se encuentran en el limbo de los dos hemisferios, de ahí su nombre. Se trata de una de las partes más antiguas del cerebro, tanto en términos filogenéticos como ontogenéticos. Se encuentran rodeando al tálamo, con el que establecen múltiples conexiones. La función del sistema límbico es la regulación de las respuestas emocionales y en los procesos de aprendizaje y memoria. Además de algunas estructuras que ya hemos mencionado en esta presentación, como los cuerpos mamilares o el hipocampo, existen otras estructuras que también forman parte de este sistema. En primer lugar se encuentra la amígdala. Se trata de una masa con forma y tamaño de 2 almendras que se sitúan a ambos lados del tálamo, en el extremo inferior del hipocampo. Se relacionan con el procesamiento y almacenamiento de estímulos emocionales. En segundo lugar, el hipocampo. Se trata de 2 estructuras en forma de cuernos que describen una curva desde el hipotálamo hasta la amígdala. Se ha relacionado con los procesos de memoria a largo plazo. En tercer lugar, tenemos el fórnix, también llamado trígono cerebral. Se trata de un conjunto de haces nerviosos en forma de C que transmiten señales desde el hipocampo hasta el hipotálamo y desde un hemisferio a otro, participando en la unión de todas las estructuras del sistema límbico de ambos hemisferios.
En cuarto lugar tenemos la corteza cingulada. Se trata de parte de la corteza cerebral que se encuentra cercana al sistema límbico. Parece estar implicada en la formación de respuestas emocionales, en el aprendizaje y la memoria. Finalmente tenemos el septum pellucidum. Se encuentra situado entre el fornix y el cuerpo calloso y está encargado de facilitar la integración y sincronización sensorial, es decir, determinar cómo nuestro cuerpo procesa la información que recibimos de nuestros sentidos y cómo actuamos en consecuencia. Ya hemos visto el sistema límbico, veamos los ganglios basales. En este caso, los ganglios basales se encargan principalmente de parte del control motor del cuerpo, por ejemplo, de la ejecución controlada y dirigida de los movimientos voluntarios finos. Están compuestos en realidad por diversos núcleos. Por un lado, el núcleo neoestriado, aunque en realidad este núcleo está formado a su vez por otros dos núcleos. Por un lado, el núcleo caudado y por otro, el núcleo putamen. Y por el otro lado se encuentra el globo pálido. El núcleo caudado, que presenta una forma de cola, de hecho caudado significa con forma de cola, se extiende desde cada amígdala formando un círculo casi completo. Conectado al caudado se encuentra el putamen, que es la parte más externa de los ganglios basales. El otro núcleo que hemos indicado es el globo pálido. Este núcleo se encuentra situado entre el putamen y el tálamo. Al igual que el caudamen y el putamen formaban el núcleo neoestriado, la unión del putamen con el globo pálido forman el núcleo lenticular. Y esta es la última estructura del encéfalo que vamos a comentar. Existen muchas otras estructuras, pero el objetivo de la sesión de hoy es que aprendáis a localizar y conozcáis la función de algunas de las estructuras más importantes del encéfalo. Espero que esta clase de hoy os haya servido de ayuda. Un saludo a todos y muchísimas gracias por vuestra atención. En este audiovisual vamos a estudiar la estructura y la función de la zona del encéfalo que está situada en la parte interna central de los hemisferios cerebrales, pues en ella pasan la mayoría de fibras que se dirigen hacia la corteza cerebral. Me estoy refiriendo, como muy bien habéis podido intuir, al diencéfalo. Vamos a proceder al estudio de dos estructuras mediáticas de esta zona, el tálamo y el hipotálamo. Pero no hay que olvidarse que se encuentra también otra zona, que es el llamado epitálamo, donde hay la denominada glándula pineal, que será objeto de estudio en un audiovisual del sistema endocrino. El tálamo es la mayor estructura del diencéfalo. Consta de masas pareadas de sustancia gris, por tanto, de cuerpos neuronales que se localizan inmediatamente por debajo del ventrículo lateral de su hemisferio cerebral respectivo. Actúa sobre todo como un centro de transmisión a través del cual toda la información sensitiva, salvo la olfativa, pasa hacia el cerebro. Los impulsos nerviosos hacen una escala a nivel talámico, estableciendo sinapsis antes de proseguir su recorrido hacia el córtex cerebral. Estas proyecciones nerviosas ponen en contacto el denominado sistema reticular activador ascendente del tronco encefálico hacia diversos puntos de la corteza cerebral, lo cual promueve un estado de alerta y causa que la persona se despierte desde el sueño en respuesta a cualquier estímulo sensorial suficientemente fuerte. El hipotálamo es la porción más inferior del diencéfalo. Está situado por debajo del tálamo, formando el suelo y parte de las paredes laterales del tercer ventrículo. Por su parte inferior se relaciona con la hipófisis mediante una circulación hipotálamo-hipofisaria por su parte anterior,
y mediante fibras nerviosas por su parte posterior. Los núcleos hipotalámicos son los responsables de la regulación del ritmo vital y de las constantes del medio interno. Por ejemplo, la regulación de la temperatura. El hipotálamo anterior nos defiende de la hipertermia mediante vasodilatación, aumento de la sudoración y disminución de la actividad cardíaca. Si se lesiona esta parte del hipotálamo, se producirán accesos de hipertermia. El hipotálamo posterior nos defiende de la hipotermia mediante la vasoconstricción general, la disminución de la secreción sudoral y la provocación de los escalofríos. Si se lesiona esta parte del hipotálamo, el individuo adquiere la temperatura del medio ambiente, volviéndose poikilotérmico. El hipotálamo también regula el metabolismo del agua mediante la hormona antidiurética, la cual favorece la reabsorción del agua a nivel de las porciones distales de los túbulos renales. Cuando se lesiona esta parte del hipotálamo, se produce la denominada diabetes insípida. Según las necesidades del agua del organismo, se regula la secreción de esta hormona. Estas necesidades son percibidas gracias a los numerosos capilares que hay en los núcleos hipotalámicos, denominados osmorreceptores. La regulación del apetito corre a cargo de dos núcleos del hipotálamo, el núcleo del túber y el núcleo ventral. Cuando se estimula el núcleo del túber, aumenta el apetito. Por tanto, la lesión de este núcleo inhibirá el apetito produciendo un adelgazamiento llamado caquexia hipotalámica. Mientras que la estimulación del núcleo ventral inhibe el apetito y por tanto su lesión provocará un aumento del apetito que hace que el individuo adquiera obesidad hipotalámica. El hipotálamo también regula las funciones vegetativas. Su parte anterior, llamada también hipotálamo trofotropo, disminuye las actividades vegetativas, ahorra pues desgaste al individuo. Por tanto, se relaciona con el sistema nervioso parasimpático. Mientras que el hipotálamo posterior, también denominado ergotropo, activa las funciones vegetativas. En consecuencia, se relaciona con el sistema nervioso simpático. No se conoce el mecanismo que posee el hipotálamo para regular la relación sueño-vigilia, pero se supone que actúa a través del sistema reticular talámico. Parece ser que los mecanismos del sueño estarían a nivel del hipotálamo anterior, mientras que los de la vigilia estarían a nivel del hipotálamo posterior. En consecuencia, una lesión del hipotálamo anterior induciría a la aparición del insomnio, mientras que la lesión del hipotálamo posterior induciría a somnolencia. El hipotálamo es el centro donde se somatizan las manifestaciones emocionales, traduciéndose en cambios de las funciones psicológicas y orgánicas de tipo vegetativo. A través de sus comunicaciones con el bulbo raquídeo del tronco cerebral, el hipotálamo ayuda a provocar las respuestas viscerales ante distintos estados emocionales. En esta regulación de la emoción, el hipotálamo forma parte del sistema límbico. Y finalmente, el hipotálamo también regula la hipófisis, tanto el lóbulo anterior, denominado adenohipófisis, como el posterior, denominado neurohipófisis. Hipotálamo e hipófisis forman una unidad funcional que estudiaremos más detalladamente
en un audiovisual del bloque del sistema endocrino. Hablaremos en este video sobre el telencéfalo. A expensas del telencéfalo se va a originar la corteza cerebral, la sustancia blanca y el cuerpo estriado. El cerebro. Este va a comprender la porción anterior y superior, que es también la más voluminosa del encéfalo. Va a tener forma ovoidea con su extremidad más gruesa hacia atrás, con una cara superior convexa, que es esta, y está en relación con la bóveda del cráneo, y también va a tener una cara inferior que es más o menos plana y se le va a conocer como base del cerebro. El cerebro en conjunto está constituido por dos mitades simétricas que son denominadas hemisferios cerebrales. Estos van a estar separados por una cisura que es muy profunda, sagital y mediana. Va a estar conocida con el nombre de cisura interhemisférica. En esta cisura va a estar contenida la hoz del cerebro. En el fondo de la cisura están situados los elementos que unen un hemisferio con otro. Estos son el cuerpo calloso, el trígono cerebral y el tabique transparente. La configuración exterior del cerebro va a tener una cara interna que va a estar limitada por la cisura interhemisférica. Va a estar separada de la del lado opuesto por un repliegue de dura madre, que ya habíamos dicho que es la hoz del cerebro. Esta hoz del cerebro no se va a extender en su parte anterior hasta el cuerpo calloso, lo que va a permitir que en esa porción los hemisferios van a ponerse en contacto. Su cara inferior, esta va a presentar una cisura que es conocida como cisura de Silvio. Se va a iniciar en el ángulo externo, que es este del espacio perforado anterior. Se va a dirigir hacia adelante y hacia afuera para alcanzar el borde externo y se va a continuar por la cara externa, donde se dirige hacia arriba y hacia atrás. La porción anterior de la cara inferior va a corresponder a la cara inferior del lóbulo frontal. En la parte interna de esta superficie se va a encontrar una banda longitudinal y blanquecina que es denominada cinta olfativa. Esta está alojada en el surco olfativo, que va a estar situado entre dos circunvoluciones anteroposteriores que van a ser conocidas como circunvoluciones olfativas. En su extremo anterior, la cinta olfativa va a tener una dilatación que es denominada como bulbo olfativo. La cinta olfativa presenta una forma triangular, siendo más ancha en su extremidad posterior, donde se va a abultar para formar lo que se conoce como pirámide olfatoria. Esta se va a bifurcar y va a tener una parte interna y una parte externa. La raíz blanca externa se continúa hacia afuera para ir a perderse en la cisura de Silvio, como se puede ver aquí. Y mientras la raíz interna o raíz blanca interna va a terminar en la extremidad anterior de la circunvolución del cuerpo calloso. Estas raíces van a limitar en su parte anterior al espacio perforado anterior. Esta es una lámina cuadrilátera que también va a estar limitada hacia adentro por la cinta óptica y hacia afuera por la circunvolución del hipocampo. Su cara externa se va a observar una profunda cisura que va a ser la continuación de la cisura de Silvio, sus lóbulos y circunvoluciones. En la superficie de la corteza cerebral va a haber numerosos pliegues que se pueden observar aquí. También son llamados circunvoluciones. Estos van a estar separados por surcos de profundidad y van a ser denominados surcos o cisuras cerebrales.
Las circunvoluciones cerebrales están unidas unas con otras por múltiples pliegues situados en la profundidad de los surcos y también superficialmente pliegues de unión que conectan dos circunvoluciones más largas y se les van a conocer como pliegues de paso. En la superficie de los hemisferios cerebrales existen surcos principales que los dividen en varios lóbulos. Se distinguen en cada uno de estos 6 lóbulos que son el frontal, el parietal, el occipital, el temporal, el lóbulo de la ínsula y el lóbulo del cuerpo calloso. Cisuras y circunvoluciones de la cara externa. Se van a encontrar cisuras de primer orden que van a limitar los lóbulos, que ya vimos van a ser el frontal, el parietal y el temporal. Estas cisuras van a ser la cisura de Silvio y la de Rolando. Empezaremos describiendo la cisura de Silvio. Esta va a tener una parte inferior que ya describimos anteriormente y una parte externa que se va a denominar valle silviano. Esta va a penetrar profundamente en el hemisferio cerebral y va a formar una excavación que llamaremos fosa silviana, en la que se encuentra 5 circunvoluciones que van a dar lugar al lóbulo de la ínsula. La cisura de Silvio, al llegar a la cara externa, va a emitir en dirección al polo frontal 2 ramas, una anterior, que es esta, y otra posterior. Estas van a delimitar un espacio que se llama cabo. La cisura de Silvio se prolonga hacia arriba y hacia atrás. Al terminar se va a dividir en 2 ramas, una ascendente y la otra que es la que continúa de la cisura de Silvio. Esta va a estar rodeada por una circunvolución que se denomina lóbulo del pliegue curvo o también conocida como circunvolución supramarginal. Ahora describiremos la cisura de Rolando. Se origina por encima de la cisura de Silvio. Inmediatamente se dirige hacia arriba y hacia atrás para alcanzar el borde superior del hemisferio cerebral. Este va a invadir la parte interna del hemisferio, como se puede apreciar aquí, y va a terminar en un pliegue de paso que va a unir 2 circunvoluciones. Estas circunvoluciones van a delimitar la cisura de Rolando. Son la circunvolución frontal ascendente y la parietal ascendente. Los lóbulos y las circunvoluciones de la cara externa. Vamos a hablar de una manera más detallada. Empezaremos describiendo el lóbulo frontal. El lóbulo frontal está limitado por atrás por la cisura de Rolando y también la cisura de Silvio. Esta va a tener forma triangular. Su cara inferior limita hacia atrás por la porción horizontal de la cisura de Silvio. Su cara interna está limitada por atrás por la cisura calloso marginal, que es esta. Existen 2 surcos bien marcados que van a ser anteroposteriores y longitudinales. Primero es el surco frontal superior y después el surco frontal inferior. Ahora hablaremos sobre las circunvoluciones. Estos surcos que acabamos de describir van a dividir la cara externa en 4 circunvoluciones. La primera es la circunvolución frontal ascendente, que es esta, y va a estar limitada hacia atrás por la cisura de Rolando y adelante por el surco prerolándico. Su extremidad inferior queda limitada abajo por la cisura de Silvio, como se puede apreciar aquí. La segunda es la primera circunvolución frontal o circunvolución frontal superior, que es esta. Va a ocupar la parte más externa del borde superior del hemisferio cerebral. En la cara externa está limitada hacia abajo por el surco frontal superior, que corre paralelamente y hacia atrás por el surco prerolándico. La tercera es la segunda circunvolución frontal, o también conocida como circunvolución frontal media. Esta va a estar situado por debajo de la primera, de la que mencionamos anteriormente.
y va a limitar hacia arriba por el surco frontal superior y hacia abajo por el surco frontal inferior. Y por último, la tercera circunvolución frontal, también conocida como circunvolución frontal inferior, también lleva el nombre de circunvolución de Broca y ocupa la parte inferior de la cara externa del lóbulo frontal, limitada arriba por el surco frontal inferior y abajo por la cisura de Silvio. Está dividida en 3 segmentos. El primer segmento también se le conoce como pie, que es esta parte, y está constituida por la porción situada atrás de la rama vertical. El segundo segmento, que es el que está señalado, se le llama cabo. Y el tercer segmento, que es este, es también conocido como segmento orbitario. Lóbulo parietal. Está limitado adelante por la cisura de Rolando, atrás por la cisura perpendicular externa y hacia abajo por la cisura de Silvio. Este se va a hallar dividido por un surco, que es el surco interparietal. Va a separar en toda su longitud las dos circunvoluciones superior e inferior. Empezaremos a hablar por la circunvolución parietal ascendente, que es esta. Está situada por detrás de la cisura de Rolando. Rodea la extremidad superior de la cisura de Rolando y forma, al unirse con la circunvolución frontal ascendente, un pliegue que es el lóbulo paracentral, señalado aquí de color azul. Seguiremos con la circunvolución parietal superior. Esta va a formar el borde superior del hemisferio cerebral. Está limitada hacia abajo por el surco interparietal e invade la cara interna del hemisferio, donde va a constituir el lóbulo cuadrilátero. Bien, la circunvolución parietal inferior, que es toda esta, está situada por debajo del surco interparietal. Rodea la extremidad de la parte terminal de la cisura de Silvio, que es esta, y va a formar el lóbulo del pliegue curvo. Este va a ascender y después va a rodear la extremidad superior del surco temporal superior, que es este, donde va a formar un pliegue al unirse con la circunvolución temporal media y va a ser denominado como pliegue curvo. Aquí se marca el lóbulo del pliegue curvo y acá el pliegue curvo. Lóbulo temporal. Este se va a hallar situado en la parte inferior y media del hemisferio. Va a presentar solo dos caras, una externa y la otra va a ser inferior. Vamos a hablar sobre su cara externa. Esta va a estar limitada hacia arriba por la cisura de Silvio, que es toda esta. Va a presentar dos surcos. Uno es llamado surco temporal superior, que también es conocido como surco paralelo, ya que es paralelo, como se puede observar, a la cisura de Silvio. Este va a terminar envuelto por el pliegue curvo. El otro se va a denominar surco temporal inferior. Los surcos que estamos describiendo van a limitar 3 circunvoluciones, la primera, la segunda y la tercera circunvolución temporal. Empezaremos describiendo la primera circunvolución temporal. Esta va a estar limitada por arriba por la cisura de Silvio y abajo por el surco temporal superior. Atrás va a tomar conexión con el lóbulo del pliegue curvo y en su extremidad con el pliegue curvo. Ahora, la segunda circunvolución temporal, que es esta, va a estar comprendida entre el surco temporal superior y el surco temporal inferior. Por atrás va a tomar conexión con el pliegue curvo. La tercera circunvolución temporal va a estar limitada por arriba por el surco temporal inferior. Por delante va a formar parte del polo temporal, que va a ser aquí, y mientras que por atrás se va a unir a la circunvolución occipital. Lóbulo de la ínsula.
Este va a estar entreabriendo los bordes de la cisura de Silvio, que estaría aquí. Se va a descubrir una fosa que va a ser profunda y en su fondo va a estar constituida por varias circunvoluciones que van a formar un lóbulo que es especializado, al cual se le va a denominar como lóbulo de la ínsula. Los lóbulos que lo limitan van a ser por delante y arriba el lóbulo frontal, por atrás y arriba el lóbulo parietal y por abajo el lóbulo temporal. Las porciones de los hemisferios que van a recubrir este lóbulo se van a denominar opérculos y por lo tanto se van a distinguir el opérculo frontal, el opérculo parietal y el opérculo temporal. En la parte inferior de la ínsula va a existir una superficie que va a estar estrecha y va a estar colocada de manera horizontal. Esta va a constituir el pliegue facial, también conocido como limen ínsula. De su vértice va a partir un surco profundo que se va a dirigir hacia atrás y hacia arriba. Va a dividir el lóbulo en una porción antero-superior y otra más pequeña postero-inferior. Su porción antero-superior va a recibir el nombre de lóbulo anterior y va a presentar 3 circunvoluciones. Estas circunvoluciones van a llevar el nombre de circunvoluciones cortas de la ínsula. Y su porción posterior, que es esta, se denomina lóbulo posterior de la ínsula y solamente va a estar recorrida por un solo pliegue alargado. Este se denomina circunvolución larga de la ínsula. Circunvoluciones de la cara interna. Las circunvoluciones de la cara interna se van a encontrar rodeando el cuerpo calloso, que está señalado de color naranja, del cual va a estar separado por medio de un surco que va a ser profundo. Lo llamaremos surco del cuerpo calloso, que se encuentra de color rojo para poder diferenciarlo. Este surco se va a iniciar por debajo del pico del cuerpo calloso. Después va a rodear la rodilla, que es esta sección, y va a continuarse por el cuerpo hasta llegar al rodete. Cuando llega al rodete se va a encorvar hacia abajo y adelante para continuarse con el surco del hipocampo. Hablaremos sobre el lóbulo de la cuña. Este se encuentra en la parte más posterior de la cara interna del hemisferio. Como se puede observar, es de forma triangular y va a estar limitado por la convergencia de las cisuras perpendiculares interna, que es esta, y la calcarina. Ahora, el lóbulo cuadrilátero es este. Está limitado hacia atrás por la cisura perpendicular interna, hacia adelante por la porción marginal del surco subfrontal y arriba por el borde del hemisferio cerebral. Está en relación atrás con la cuña, que es esta, y por delante con el lóbulo paracentral, por abajo con la circunvolución del cuerpo calloso, mientras que arriba, como ya habíamos dicho, integra el borde superior del hemisferio cerebral. El lóbulo paracentral va a ocupar la parte media y superior de la cara interna del hemisferio cerebral y, como vamos a recordar, va a ser constituido por el pliegue de paso que va a unir las circunvoluciones tanto frontal y parietal, y ambas van a ser ascendentes. Ahora, cisuras de la cara interna. La cara interna se van a observar 3 cisuras. La primera es la cisura subfrontal, o también conocida como calloso marginal. Esta va a comenzar por debajo del pico del cuerpo calloso, del que va a estar separado por la parte anterior de la circunvolución del cuerpo calloso, que es toda esta. Se va a dirigir hacia adelante y hacia arriba, y después va a llegar hasta su tercio posterior, donde se va a ir hacia arriba para alcanzar el borde superior del hemisferio cerebral. La otra cisura es la cisura calcarina, señalada en color rojo. Está situada en la parte posterior de la cara interna, y la cisura calcarina va a alcanzar la cisura perpendicular cuando se acoda para recorrer hacia abajo y así llegar a la hendidura cerebral de Bichat. La tercera cisura es la cisura perpendicular interna, también es conocida como pareto occipital.
Esta, a partir del borde superior del hemisferio, va a correr hacia abajo y adelante en dirección al rodete, que recordemos que es esta sección del cuerpo calloso. Por la convergencia de esta y con la calcarina van a formar un espacio en forma de triángulo, que como ya sabemos va a dar lugar al lóbulo de la cuña. Las fisuras descritas en la cara interna del hemisferio van a limitar la circunvolución frontal superior, que es esta. También la circunvolución del cuerpo calloso, que está señalada aquí en color naranja, la cuña, que ya sabemos que es esta, y el lóbulo cuadrilátero. Fisuras y circunvoluciones de la cara inferior del cerebro. En la cara inferior, que es esta, se va a observar una cisura que es de primer orden. Es denominada cisura de Silvio y es esta. Va a dividir en dos porciones. Una va a comprender el tercio anterior y va a constituir el lóbulo orbitario, es esta sección, mientras que la otra va a abarcar los dos tercios posteriores y va a formar el lóbulo temporo-occipital. Hablaremos sobre el lóbulo orbitario. Va a constituir la cara inferior del lóbulo frontal. Va a estar en relación con el valle silviano, que es este, y su borde interno va a corresponder a la cisura interhemisférica. Se van a encontrar tres surcos. El surco interno, que es este, se va a denominar surco olfatorio. Se va a observar otro surco que va a estar colocado por fuera y este se va a desprender de uno o dos surcos y van a constituir un surco en H, como se puede observar aquí. Y por último va a haber un pequeño surco externo que va a ser denominado surco orbitario externo, que es este. Estos surcos que acabamos de describir van a limitar tres circunvoluciones. Van a ser interna, media y externa. Empezaremos con la interna. Es la circunvolución orbitaria interna y va a estar comprendida entre la cisura interhemisférica, que la podemos localizar aquí, y el surco olfatorio va a estar por fuera. La otra es la circunvolución orbitaria media. Esta, como se puede ver, es la más ancha y va a estar limitada hacia adentro por el surco olfatorio y hacia afuera por el surco orbitario externo. Se va a hallar cruzada por el surco en H, que recordemos que estaba a este nivel. Y por último, la circunvolución orbitaria externa, marcada de color azul, y esta va a ocupar la parte más externa del lóbulo orbitario. Ahora hablaremos sobre el lóbulo temporo-occipital, que abarca toda esta sección. En este lóbulo va a haber dos surcos que van a dividir en tres circunvoluciones. El primer surco es el surco temporo-occipital interno y el otro es el surco temporo-occipital externo. Hablaremos sobre las circunvoluciones que van a limitar estos surcos. La primera circunvolución temporo-occipital va a estar limitada por fuera por el surco temporo-occipital externo y por dentro por el surco temporo-occipital interno. La segunda circunvolución temporo-occipital, esta se va a dividir en dos porciones. Esta es la porción posterior y recibe el nombre de circunvolución del hipocampo. Va a estar limitada por fuera por el surco temporo-occipital interno, que lo podemos localizar aquí, y por dentro se va a relacionar con la hendidura cerebral de Bichat. La circunvolución del hipocampo, que es esta, en su extremidad anterior va a recibir el nombre de lóbulo del hipocampo, mientras su porción refleja se va a denominar uncus o gancho, que es esta parte que está señalada. Bien, ahora imaginemos que levantamos la circunvolución del cuerpo calloso, que va a estar localizada en este espacio. Se va a apreciar en el surco de este cuerpo una cinta de color gris que vamos a llamar inducio gris. Hacia adentro se va a relacionar con una cinta blanca y también se va a confundir, que es denominada estría interna o tracto de Lancisi. Va a rodear la rodilla y va a tomar el nombre de pedúnculos del cuerpo calloso. Va a cruzar el espacio perforado anterior, que es este,
donde llevan el nombre de cintas diagonales, que es esta, y van a terminar en la parte anterior de la circunvolución del hipocampo. El inducio gris, los nervios del tracto de Lanzisi se van a continuar hacia atrás rodeando el rodete calloso y junto con la fasciola cinerea y el cuerpo dentado van a formar la circunvolución dentada. Created using Powtoon.
Hola a todos, ¿qué tal? En este video vamos a ver las áreas de la corteza cerebral. Igual, como me conocen, vamos a hacerle lo más fácil posible porque este es un tema complejo. Entonces, primero que todo debemos saber que el cerebro o la corteza cerebral tiene dos divisiones, una anatómica y una macroscópica y una funcional. Y recordar que las cisuras son las que parten al cerebro en circunvoluciones, es decir, esos gorditos que se forman en el cerebro son las giros o circunvoluciones, y estas líneas que separan estos gorditos son las cisuras o surcos, ¿sí? Entonces, la cisura central o de Rolando divide al lóbulo frontal del parietal. La parieto occipital le divide al parietal del occipital, y la cisura lateral o cisura de Silvio le divide al temporal de los otros dos, frontal y parietal. Entonces comencemos con la división anatómica. Vamos a ver todos los aspectos anatómicos más importantes. Entonces, primero que todo tenemos la cisura de Silvio, de Rolando, la central. Esta central divide a frontal y a parietal, eso ya lo dijimos. Ahora, adelante de la cisura de central hay una cisura que se llama precentral, esta que está aquí, precentral, y atrás de la central hay una postcentral. Esto es importante porque delimitan a las circunvoluciones precentral y circunvolución postcentral, importantísimo. Ya vamos a ver por qué. Ahora, vámonos con lóbulo frontal. Entonces, el lóbulo frontal visto desde lateral, esto es una vista lateral de un cerebro lado izquierdo, tenemos que la cisura precentral se divide, o de aquí nacen otras cisuras. La precentral sale la cisura frontal superior y frontal inferior. Esto es importante porque te dividen en circunvoluciones frontal superior, frontal media y frontal inferior, ¿de acuerdo? Ahora, la frontal inferior se divide a su vez en tres circunvoluciones más, ¿sí? Se divide en la zona, o sea, de posterior a anterior, opercular, triangular, o sea, circunvolución opercular, triangular y orbitaria. Ya, eso en cuanto a anatomía del frontal. En parietal es sencillo, ahí está la circunvolución postcentral que ya la mencionamos, y el lobulillo parietal inferior y lobulillo parietal superior, así de fácil. Luego llegamos a la cisura parieto occipital que le divide al parietal y al occipital, y tenemos aquí de circunvoluciones o de cisuras importantes, esta de aquí. Este es el surco o cisura calcarina. Esto es importantísimo para la visión, ya vamos a ver por qué. Y en lo que es temporal tenemos que igual, dividido por Silvio, por la cisura de Silvio, y hay tres cisuras importantes, la cisura temporal superior y temporal inferior, que estas te dividen a su vez en circunvoluciones temporal superior, circunvolución temporal media y circunvolución temporal inferior. Ahora, el cerebro, si lo vemos desde medial, tenemos que la cisura de Rolando o central acaba aquí. Si ven, esta es la postcentral y esta es la precentral. Y la precentral y postcentral forman este cuadradito que se va a llamar el lobulillo paracentral. Sí, lobulillo paracentral. Esta parte que está posterior a la postcentral se le conoce como la precuña. Entonces, si esto se llama precuña, lo que está atrás de ella será la cuña, divididas por la cisura parieto occipital. ¿Se acuerdan que en la vista lateral no se le veía muy bien a la parieto occipital? Aquí, miren, francamente. Y esta es la cisura calcarina, como la ven. Esta es la cisura calcarina que les dije que es importantísima en el occipital. Bien, ahora, entonces como dijimos, cuña, precuña, y esta prolongación que tiene, esta circunvolución que le da la vuelta al cuerpo calloso, se le llama pericallosa o circunvolución del cíngulo, ¿de acuerdo? Bien. Y aquí tenemos las prolongaciones frontales de las circunvoluciones que ya vimos antes. Y si le vemos al cerebro desde abajo, tenemos que recordar que se le ven a los frontales, pero no hay ninguna cisura que le divida al frontal del al temporal del occipital. Entonces hablamos de lóbulo temporo-occipital, ¿de acuerdo? Bien. Entonces anatómicamente, ¿qué tenemos en el frontal? Tenemos una cisura olfatoria que no tiene función, o bueno, su función es que ahí repose el bulbo olfatorio, como lo vemos aquí, y delimita aquí a la cisura recta, ¿sí? Perdón, a la circunvolución recta. Y hacia el lateral tenemos estas cisuras orbitales que forman una H. Si ven, esta letra H que se forma aquí, les divide a las circunvoluciones orbitales en anterior, posterior, medial y lateral. Eso en cuanto a frontal. Ahora vámonos con temporo-occipital. De medial a lateral tenemos esta parte que está aquí, es
la parte final de la circunvolución del cíngulo, ¿sí? O pericallosa, como ya habíamos dicho. Esta es la parte más posterior e inferior. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos que esta porción de acá es la circunvolución temporo-occipital medial, y si hay una temporo-occipital medial habrá una temporo-occipital lateral, así de fácil. Pero la temporo-occipital medial se prolonga hacia anterior y forma esta circunvolución de acá que se llama la circunvolución del parahipocampo, y la circunvolución del parahipocampo termina en un gancho, este gancho que podemos ver aquí que se llama uncus. El uncus o gancho del temporal es súper importantísimo clínicamente hablando, porque cuando hay herniación del cerebro por trauma, este pedacito es el primero que atraviesa el agujero por donde está pasando el mesencéfalo, genera hernia y un montón de síntomas que ya hemos de ver en otro video. Y finalmente aquí podemos ver un pedacito de la circunvolución temporal inferior. Entonces ya acabamos con lo anatómico, así de sencillo. Vamos con lo funcional. Entonces, si hablamos de división funcional, hablamos de las áreas de Brodmann. Brodmann era un científico que en 1909 dividió en áreas, en 52 números, le dividió al cerebro para poder determinar mejor su fisiología. Y los vamos a ver ahora. Cada una se le asigna un número y que tiene cierta correspondencia o a veces no con las circunvoluciones anatómicas. Entonces vamos primero a ver que esta es la cisura de Rolando. Hacia posterior está la poscentral y hacia anterior está la circunvolución precentral. Estas dos son importantes, ya vamos a ver por qué. El área 4 de Brodmann es la precentral y las áreas 3, 1, 2 son la poscentral y vamos a ver por qué. Entonces, tenemos aquí que el área 3, 1, 2 es el área somatosensorial o sensitiva primaria. Aquí va a venir todas las sensibilidades del cuerpo, excepto el olfato. Ahí es donde se quedan áreas 3, 1, 2 en la circunvolución postcentral y lo vemos aquí. El área motora, en cambio, es el área 4 y la circunvolución precentral. Ahora, ambas siguen una distribución que podemos ver que es como un hombre mal hecho, ¿sí ven? O sea, como que una figura extraña, una cara, una mano gigante, todo eso. Este hombre mal hecho se le llama el homúnculo de Penfield. Esto hace alusión a que esta es la distribución de las fibras en la corteza. O sea, por ejemplo, aquí llegará lo del ojo, aquí llegará lo de la mano, aquí llegará lo de la boca, así. ¿Por qué? Porque hay partes del cuerpo que usan más fibras que otras, ¿sí? Por eso es que este hombrecillo está mal hecho, pero de ahí es por la distribución de las fibras que tiene, ¿ya? Entonces, importantísimo recordar, la sensitiva primaria o somatosensorial y la área motora primaria. Cada una tiene su asistente, ya los vamos a ver ahorita. El área 4, que es la motora primaria, tiene a su asistente que es el área 6, el área motora secundaria. En esta, o sea, el área 4 es la que controla los movimientos del cuerpo. De aquí parte el fascículo corticoespinal, en mayoría. De ahí, el 6 es el asistente, es el área motora secundaria donde se guardan todos los planes motores. O sea, ponerte la camiseta, andar en bicicleta, caminar, todo eso que ya has aprendido. Si se daña esta parte del cerebro, entrarías en apraxia. Apraxia es justo esta pérdida de los planes motores. Luego, el área 8. El área 8, que es la de los movimientos oculares conjugados, es la que permite que si el ojo izquierdo ve a la izquierda, el ojo derecho también ve a la izquierda, o sea, conjuga la mirada. Este es importantísimo porque si esta se daña, los dos ojos quedarían mirando hacia el lado de la lesión. ¿Por qué? Se dañaría, digamos que se daña la 8 del lado izquierdo, se daña la 8 del lado izquierdo. Entonces el ojo va a tender a ver, o sea, baja las fibras, los tractos se decusan y van a ver hacia el lado contrario de donde tenían que ver. Es decir, si se daña el área 8 del lado izquierdo, los ojos tendrían que ver hacia el lado izquierdo. Así de sencillo. Las áreas 9 y 10 son de la corteza prefrontal y están involucradas con el intelecto, con la resolución de problemas. El área 11 y el área 15 están involucradas, el área 15 no la vemos ahí, pero están involucradas en la asociación cognitiva de la toma de decisiones. Muy bien. Ahora, el área 45 y 44 corresponden anatómicamente a las porciones triangular y opercular de la circunvolución frontal inferior. Y esto de acá se le llamará, estas dos, 44 y 45, el área de Broca. Esta área es muy importante porque es el componente motor del lenguaje, ¿sí? Si se dañara esta parte,
Por cierto, el área de Broca es 44 y 45 del hemisferio dominante, o sea, usualmente en la mayoría de personas en el lado izquierdo. Digamos que se dañara el área 44 y 45 del lado izquierdo. Entrarías en un proceso que se llama afasia. Afasia es el trastorno del lenguaje. Sería una afasia motora, porque se daña el componente motor, y no podrías hablar, sí, emitirías ruidos incomprensibles, pero sí podrías entender todo lo que te dicen, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos con la parte parietal. Entonces en la parte parietal tenemos a 312, que es el postcentral, área sensitiva primaria, que tiene a su asistente, que son las áreas 5 y 7, que es el área sensitiva secundaria, involucrada en la relación que tiene todo lo que sentimos con otras funciones mentales. El área 40, y esto corresponde anatómicamente al lobulillo parietal superior. El lobulillo parietal inferior serían área 40 y 39, que están involucradas con la asociación heteromodal y que junto con 40, 39 y 22, estas tres forman el área de Wernicke con W, Wernicke. Esta es el componente sensitivo del lenguaje, con este entendemos lo que nos están diciendo. Si este se dañara tendríamos una afasia sensitiva, es decir, podríamos hablar pero no entenderíamos nada de lo que nos están diciendo. Ahora, existe otro tipo de afasia que es la afasia de conducción, porque área de Wernicke y área de Broca están conectadas por el fascículo arcuato que está adentro, no lo podemos ver ahí. Si se jode el arcuato tendríamos una afasia de conducción. Hay un montón de tipos de afasias, o lo debemos de ver en otro video. Bien, vámonos con occipital. El área 17, que es el área que está rodeándole a la cisura calcarina, es la corteza visual primaria. Con esta podemos ver, y esta tiene dos asistentes, el área 18 y el área 19, que son la corteza visual secundaria, que igual son de asociación e interrelación con las otras funciones. En lo que se refiere a temporal, además de tener una parte del área de Wernicke, también tenemos el área 41, que es el área auditiva primaria, con esta escuchamos, y la 42, que es la asistente, la área auditiva secundaria, que también es área de asociación y de relación, ¿de acuerdo? Las otras áreas 21, 20, 37 y 38 son para cumplimiento de más funciones mentales superiores, al igual que el área 20 y 39, que son para el cálculo y que son para las funciones angulares. Ahora tenemos una visión medial, igual aquí podemos ver las 3, 1, 2, 4, que esto sería el lobulillo paracentral, 6, 8, 9, 10, 11. Y aquí resaltar que las áreas 32, 33, 24, 23, 31 son anatómicamente la circunvolución del cíngulo o pericallosa. Esta tiene gran participación en lo que es las funciones del sistema límbico. El sistema límbico, cosa que ya veremos en otro video, pero es la asociación de las emociones y demás funciones mentales superiores. Aquí está la 17, que es la principal, rodeándole la 18 y rodeándole la 19, que también la podemos ver aquí. En lo que se refiere al lóbulo inferior, no les pude conseguir, muchachos, las áreas de Brodmann, eso sí, me disculpo con ustedes, pero igual como lo vimos aquí, las áreas orbitales, la parte olfatoria, y que en el lóbulo temporal va a llegar todas las aferencias olfatorias a las áreas entorrinal, periamigdalina y prepiriforme, que no las podemos ver ahí, pero ahí es donde llegan. También en el uncus está metido el hipocampo, donde ocurre la filtración de la memoria para que se transporte en largo y mediano plazo. El lóbulo temporal es importantísimo para almacenamiento de recuerdos, pero sobre todo para su procesamiento. Y aquí tenemos un resumen turro, o sea, les digo porque aquí no está todo lo que hay que saber, pero es como que lo más importante de cada cosa, de cada vista, que deben recordar de anatomía y sobre todo de las áreas funcionales del cerebro. Y espero que el video les haya servido. Mucha suerte, muchachos, hasta luego. El tálamo está compuesto por sustancia gris, formado por dos estructuras encefálicas con forma de huevo que se encuentran debajo de la corteza cerebral. Estas estructuras están situadas una junto a la otra y además de tener la misma forma y tamaño, guardan una disposición simétrica. Se mantienen unidas por medio de un puente llamado conexión intertalámica. Sus núcleos principales tienen las siguientes funciones. El anterior está relacionado con la memoria. El ventral anterior recibe aferencias del globo pálido hacia la corteza prefrontal. El reticular del tálamo aísla la percepción visual, auditiva o táctil nueva del ruido de fondo. El dorsal lateral está relacionado con la memoria. El ventral lateral se relaciona con la corteza motora.
intralaminar es la continuación del sistema reticular del mesencéfalo. El ventral posterior es sensorial. Posteromedial es la cara y la cabeza, y el posterolateral, tronco y extremidades. Lateral posterior y pulvinar, atención sobre los objetos en el campo visual periférico, es no consciente. El cuerpo geniculado, el medial es el auditivo y el lateral está relacionado con la visión. El medio dorsal está relacionado con la cognición, juicio y el estado de ánimo. Las funciones del tálamo. Hemos visto que el tálamo está muy bien comunicado, pero su papel no es el de ser un simple puente de comunicación entre partes del cerebro relevantes. El tálamo en sí mismo es una estructura que juega un papel activo en el procesamiento de la información que le llega desde otras áreas. Pero, ¿cuáles son las funciones que desempeña esa estructura encefálica? La primera de ellas es la integración de los datos sensoriales. La función del tálamo más conocida y estudiada es la de ser una de las primeras paradas en el cerebro para la información que nos llega a través de los sentidos, con la excepción del olfato. El tálamo procesa esta información sensorial, descarta las partes que no sean demasiado importantes y manda el resultado final hacia la corteza del cerebro, donde esta información seguirá siendo procesada. La segunda es el ciclo sueño-vigilia. El tálamo, al igual que su hermano menor el hipotálamo, interviene a la hora de regular el ritmo con el que la sensación de sueño va y viene. Esta función también está relacionada con la siguiente. La tercera es la atención y la conciencia. Recientes investigaciones indican que el tálamo podrá tener un papel muy importante en la aparición de la conciencia y todo lo que está relacionado con ella, desde la capacidad de pensar en los propios pensamientos hasta el uso del lenguaje, pasando por la capacidad de centrar la atención en informaciones concretas según los objetivos que se tengan en cada momento. Como el tálamo está bien conectado con muchas áreas de la corteza a la vez, podrá ser capaz de intervenir en la sincronización de la actividad neuronal necesaria para que se mantenga el nivel de conciencia. Por último, tenemos la regulación de las emociones. El tálamo no solo está conectado con circuitos que llevan información sensorial, sino que también interactúa con vías neuronales que participan directamente en la aparición de estados emocionales. No en vano, el tálamo está rodeado por el sistema límbico. Así pues, el tálamo integra estas dos vías y trabaja juntando estos dos tipos de información, haciendo que las emociones afecten a lo percibido y viceversa. Además, recibe información del hipotálamo, que a su vez interviene directamente en la regulación de las emociones y de la segregación de diferentes tipos de hormonas. El hipotálamo es un pequeño órgano que representa una parte importante del sistema nervioso central y es esencial para la vida. Este controla el sistema nervioso periférico y de manera indirecta también interviene en la homeostasis corporal. Está situado en torno al tercer ventrículo y en su base por debajo del tálamo y por encima de la hipófisis, a la cual está unido por el tallo hipofisiano. Controla e integra el sistema nervioso vegetativo y es el principal regulador de las actividades viscerales. Recibe e interpreta impulsos sensitivos procedentes de las vísceras. Es el principal intermediario entre el sistema nervioso y el endocrino. Es el centro del fenómeno mente sobre cuerpo. También controla la temperatura corporal y regula la cantidad de ingestión de alimentos. El hipotálamo se puede dividir en dos partes: hipotálamo medial, que concentra mayor cantidad nuclear y de somas, pero tiene menor cantidad de fibras, y el hipotálamo lateral, que no tiene muchos sobos neuronales, pero tiene muchas fibras. Cuenta con varios núcleos, y cada uno tiene una función distinta. Los núcleos laterales relación con el hambre, el preóptico para la función parasimpática, el supraóptico produce la hormona antidiurética, el paraventricular produce oxitocina y regula la temperatura corporal, el hipotalámico anterior controla la sed. El arcuato interviene en la conducta emocional y la actividad endocrina. El supraquiasmático regula el ciclo circadiano. El ventromedial controla la saciedad. El mamilar participa en la memoria. Y el hipotalámico posterior en la función simpática. El hipotálamo es el encargado de producir dos hormonas, la oxitocina y la vasopresina. Estas hormonas se desplazan a lo largo de la superficie exterior de las neuronas del lóbulo posterior, donde son almacenadas.
Más tarde, el hipotálamo es estimulado e envía un impulso a las neuronas que estimulan la neurohipófisis para liberar estas hormonas en la sangre. La oxitocina estimula la contracción de las células musculares lisas del útero durante el embarazo y estas células contráctiles alrededor de los conductos de las células mamarias. La vasopresina tiene dos actividades fisiológicas principales. La primera es producir aumento en la presión arterial, haciendo que las arterias se contraigan. La otra es su efecto sobre el volumen de la orina. Hace que los riñones remuevan el agua de la orina recién formada y la regresen al torrente sanguíneo. Encéfalo, romboencéfalo o cerebelo posterior. Procede de la vesícula encefálica posterior. Comprende la médula oblonga, el puente y el cerebelo. La médula oblonga. Esta se continúa a la médula espinal, comienza a nivel de la mitad del arco anterior del atlas. Atraviesa el agujero magno y termina en la parte media de la porción basilar, continuándose con el puente. La médula oblonga se orienta casi verticalmente, se distingue en dos segmentos, uno superior y otro inferior. El ángulo formado por estos dos segmentos mide aproximadamente 160 grados. La longitud de la médula oblonga es de 3 centímetros aproximadamente. Relaciones. Antes de penetrar en el cráneo se relaciona anteriormente con los ligamentos que unen el hueso occipital a las dos primeras vértebras cervicales y al vértice del diente del axis, posteriormente con la membrana atlanto-occipital posterior. En la cavidad craneal la médula oblonga reposa sobre la porción basilar del occipital, mientras que posteriormente está en relación con el cerebelo. Configuración externa. En la cara interior sobre la línea media se encuentra la fisura media anterior. A ambos lados de esta fisura media anterior están situados dos cordones blancos que parecen prolongar los cordones anteriores de la médula espinal. Son las pirámides de la médula oblonga o pirámides vulvares. Las pirámides vulvares están limitadas por un surco anterolateral. De este surco parten en número de 10 a 12 los filetes radiculares del nervio hipogloso. Cara posterior. Presenta una mitad superior e inferior. En la mitad inferior se encuentra un surco medio posterior, dos cordones posteriores que están subdivididos por un surco intermedio posterior en un tubérculo grácil y un tubérculo cuneiforme. En la mitad superior, los dos cordones posteriores parecen separarse uno de otro y se convierten en los pedúnculos cerebelosos inferiores. Limitan un espacio triangular el cual se ensancha y se convierte en el cuarto ventrículo, que está cerrado posteriormente tan solo por una capa epitelial denominada velo medular inferior. El velo medular inferior en los bordes se continúa con una lámina nerviosa muy delgada, que es la tenia del cuarto ventrículo. El velo medular inferior se une a la cara profunda de la pía madre, que forma a este nivel la tela coroide del cuarto ventrículo. La tela coroide y el velo medular inferior están perforados por un orificio que es la abertura media que se pone en comunicación con la cavidad ventricular con el espacio subaracnoide. La tela coroide, el velo medular inferior y las tenias del cuarto ventrículo descubren la porción vulvar de la fosa romboide, la fosa romboidal o suelo del cuarto ventrículo, la cual presenta sobre la línea media un surco longitudinal denominado surco medio del cuarto ventrículo, una eminencia triangular de base superior denominada trígono del nervio hipogloso, una depresión denominada fosita inferior procedida de un triángulo inferior a ella, que constituye el trígono del nervio vago, una segunda eminencia triangular denominada área vestibular. Escalas laterales. Estas se prolongan superiormente los cordones laterales de la médula espinal. Su parte anterosuperior está ocupada por una eminencia elíptica alargada de superior a inferior, que es la oliva u oliva inferior.
Las caras laterales están separadas de la cara posterior por el surco posterolateral. De este surco emergen los filetes radiculares de los nervios accesorio, vago y glosofaringio. Las caras laterales y anteriores de la parte inferior de la médula oblonga están bordeadas por fibras denominadas fibras arqueadas externas anteriores. Extremos. El extremo superior está separado del puente anteriormente y a los lados por el surco bulbopontino. El surco bulbopontino se ensancha y forma el agujero ciego de la médula oblonga. Recibe el nombre de fosita supraolivar superiormente a la oliva y de fosita lateral superiormente al cordón lateral. El nervio abducens emerge de este surco superiormente a la pirámide de la médula oblonga. Los nervios facial y vestíbulo-coclear emergen de la fosita lateral. Extremo inferior presenta continuidad con la médula espinal. Puente o protuberancia. Está situado superiormente a la médula oblonga, inferiormente al mesencéfalo, es decir, a los pedúnculos cerebrales. Configuración externa. Cara anterior, constituida por un rodete voluminoso formado por fibras transversales, mide 3 centímetros de altura por 4 centímetros de anchura. Está separado de la médula oblonga por el surco bulbopontino y de los pedúnculos cerebrales por un segundo surco, el surco pontopeduncular. Esta cara presenta sobre la línea media un surco denominado surco basilar. Cara posterior. Está ocupada por una delgada membrana nerviosa, el velo medular superior. En su superficie se aprecia un surco medio que prolonga el surco medio posterior de la médula oblonga. A cada lado de este surco se encuentran de medial a lateral, saliente o volado, el colículo facial, depresión denominada fosita superior, una superficie de relieve que es el área vestibular. Cerebelo. Situado en el piso inferior del cráneo, posterior a la médula oblonga y el puente, e inferior a los hemisferios cerebrales. Configuración externa. Es alargado en sentido transversal y mide 10 centímetros de ancho, 5 centímetros de alto y 6 centímetros en sentido anteroposterior. Está aplanado de superior a inferior. Cara superior. Sobre la línea media se observa el vermis del cerebelo. Se encuentra limitada por un borde denominado borde circunferencial del cerebelo. Separa la cara superior de las otras dos. Es irregular y presenta dos escotaduras medias. Una anterior que corresponde a la cara posterior del mesencéfalo, la otra posterior, más estrecha y profunda que la anterior. Cara inferior. Presenta sobre la línea media una ancha depresión denominada vallécula del cerebelo, en cuyo fondo sobresale el vermis del cerebelo. Cara anterior. Está ocupada por una prolongación en fondo de saco del cuarto ventrículo. Esta prolongación ventricular está limitada superiormente por el extremo anterior del vermis del cerebelo o língula y por una membrana nerviosa denominada velo medular superior. Inferiormente y sobre la línea media por el extremo anterior del vermis del cerebelo o nódulo. Inferiormente y a cada lado del nódulo por el velo medular inferior. A los lados por los pedúnculos cerebelosos. Configuración interna. Sustancia gris. Se distingue en dos partes. La corteza cerebelosa, que es la sustancia gris que cubre toda la sustancia cerebelosa por medio de una delgada capa cortical, interrumpida solo en la cara anterior del cerebelo a nivel de los pedúnculos cerebelosos. El velo medular superior, velo medular inferior y del divertículo ventricular que limitan estas diferentes formaciones. Los núcleos cerebelosos son 4 y están situados a cada lado de la línea media. Núcleo dentado o núcleo lateral del cerebelo, núcleo interpósito anterior o núcleo emboliforme, el núcleo interpósito posterior o núcleo globoso y el núcleo del fastigio o núcleo medial del cerebelo. Todas estas masas grises se agrupan en la parte central y anterior del cerebelo. Sustancia blanca. Cubierta por la corteza cerebelosa, rodea los núcleos cerebelosos. En el espesor de los lobulillos, láminas y laminillas emiten prolongaciones que se ramifican separándose unas de otras. Trastorno del cerebelo. Síndrome de Dandy-Walker.
Esta es una enfermedad genética de malformación del cerebro relativamente rara. El órgano cerebral en sí es incorrecto o defectuoso. Un área completa de la masa cerebral entre el vértice cerebeloso está ausente o tal vez se formó en parte. Los quistes o forúnculos están presentes en la base del cráneo. Un ventrículo que permite que el líquido fluya entre el cerebro y la médula espinal es anormalmente grande. Debido a tales anormalidades en estructura, la presión dentro del cerebro aumenta o las regiones de fluido que rodean el cerebro incrementan su tamaño. Un síntoma físico clave de este trastorno es una estructura de la cabeza mal formada. La parte occipital del cráneo es abultada y la cabeza de la persona es muy grande. La enfermedad es hereditaria y se estima que ocurre en un caso de cada 25.000 nacimientos.